Buen día, hermano. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Y el versículo 25 y 26. Dice así, en el capítulo 13, versículo 25 de Romanos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A modo de introducción, hermanos, ya en la antigüedad, el justo Job, el patriarca Job, a quien Dios llamó justo y santo, le hace a Dios una de las preguntas, quizá la más importante que todo ser humano debiera hacerle a Dios. Job le pregunta a Dios cómo es que el hombre se pondrá bien con él y cómo se pondrá a su altura, sabiendo que Dios está muy alto y es muy grande. Ahí en Job capítulo 9, versículo 1, quiero que abras tu Biblia y vamos a leer para ver un poco un aspecto de la grandeza de Dios y cómo Job se siente tan chico delante de él y le hace una pregunta, quizás, como dije, la más importante que todo ser humano debiera preguntarle a Dios. Dice Job 9:1, respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Se pregunta. Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, dice Job. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no lo verá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Hermanos, Job está reconociendo quién es Dios. Y se pregunta a él, ¿cómo es que el hombre se pondrá bien con ese Dios? Y este es el problema y la inquietud también de todas las religiones del mundo. ¿Cómo es que el hombre se justificará delante de un Dios santo? Nosotros sabemos que el hombre pecador, así como dijo Dauro esta mañana, está centrado en sí mismo y no en Dios. Por eso Pablo escribe a los romanos, a una iglesia cristiana, sabiendo que en esa iglesia cristiana también hombres hay que podían confiar en su propia justicia. Pero como en el principio, después de que el pecado entrara en la tierra, el ser humano tratará, escuchen, de ponerse a la altura de Dios por medio de lo que él puede hacer para Dios, a pesar de que esté cargado de pecado y ciego espiritualmente. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios de que nada ni nadie puede pararse delante de Dios y decir que es justo. Nadie pasará desapercibido
con su pecado, escuchen hermanos, nadie pasará desapercibido delante de Dios con su pecado, delante del justo juicio de Dios. Ninguna religión podrá hacernos parar justos delante de Dios. Ya vimos cómo está la humanidad delante de Dios en el versículo 3 y 9 en adelante de lo que estudiamos con Hugo Menzel. No hay justo ni aun uno. No hay nadie, no hay quien busque a Dios, ni uno delante de Dios. Entonces, ¿cómo hará el hombre para justificarse delante de Dios? Ya que Dios fue el ofendido por nuestros pecados. Y así termina el versículo 20 del capítulo 3, que ningún ser humano será justificado delante de Dios según sus obras o las obras de la carne. Por eso el título del sermón esta mañana le puse así: Cristo murió para Dios. Cristo murió para Dios para que Él pueda demostrar su justicia. ¿Cuál fue la necesidad de que Cristo muriera para Dios? Fíjense que también el judío no está exento de haber creído en su propia ley, en su propia justicia, a quien Pablo escribió esta carta. Y el Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para demostrar su justicia. En otra versión dice algo mucho más clara: Dios lo ofreció a su Hijo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su muerte, como demostración de su justicia. Hemos cantado la última canción. Y esa canción resume todo el estudio de esta mañana. Es lo mismo que escribió el apóstol Juan con otras palabras. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viendo Dios que estábamos perdidos y rumbos al infierno a causa de nuestro pecado, Dios nos donó a su Hijo. Dios nos donó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que nos salve y tengamos vida eterna. Qué contraste, hermano. Esta semana estuve viendo un matrimonio luchando por su hija que se llama Bianca. Le falta $2 millones. Cualquier cosa harían para que consigan esos $2 millones con tal de salvar a su hija. Qué contraste con Dios. Dios nos donó a su Hijo y nos salvó gratuitamente. Vamos a ver ahora cómo Dios mostró su justicia al morir Cristo por nosotros. ¿Qué fue lo que Él realizó para lograr nuestra salvación? Según el texto, fue Dios quien nos ofreció a Cristo para que Él muera en la cruz del Calvario y esa muerte nos traiga salvación. Esa es la demostración de su justicia. Hay un término que es un poco, a lo mejor desconocido para muchos o para algunos, que es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? El término propiciar es satisfacer a alguien. Significa apartar o apaciguar la ira por medio de una ofrenda. Hay alguien que está ofendido, está con ira, y solamente una ofrenda puede aplacar o calmar su ira. Con relación a la salvación, la propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Para entender cómo se aplica y para qué se aplica la propiciación, debemos entender que hay una reacción de Dios contra el hombre que peca contra su santidad. Cuando nosotros pecamos, pecamos contra la santidad de Dios, directamente. El profeta Jeremías en el capítulo 21, no abran, yo voy a leer solamente 21:12, dice: casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, porque para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. En el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días.
Hay un Dios airado contra el pecado cuya única forma de evitar o esquivar es por medio de una satisfacción. Habría que presentarle algo a alguien en sacrificio para que se calme o desaparezca su ira. Nosotros sabemos que esto consiste en una muerte y un derramamiento de sangre. En toda la Biblia dice que el pecado es la razón que el Dios santo se aire, porque todo va contra su carácter santo, especialmente el de la idolatría. Ustedes vean, hermanos, desde que comienza la Biblia hasta que termina, Dios está contra la idolatría. Quizás es la razón de su mayor airamiento, como quien dice, cuando le ponemos en segundo lugar a Dios. Quizás nosotros no tengamos ídolos como imagen, o le prendamos vela, o le pidamos promesas. Quizás no, porque nosotros sabemos que la Biblia no dice eso. Pero quizás nosotros practiquemos otro tipo de idolatría. Pensá por un momento, hermano, cualquier cosa que quite el lugar a Dios es idolatría. En tu vida, en nuestras vidas. Pensá por un momento. ¿Es tu familia? ¿Es tu esposa? ¿Es tu esposo? ¿Son tus hijos? ¿Es tu profesión? ¿Es tu bien material? ¿Qué está en primer lugar en tu vida? Para entender el concepto de la propiciación, entonces, hermanos, debemos ir al Antiguo Testamento y ver que en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, no existe un equivalente a la palabra propiciación, sino aparece la palabra expiación, que viene de la raíz capar, que significa cubrir o tapar. Esta palabra capot que nosotros usamos para los vehículos es una tapa, cubre algo. La propiciación, como hemos visto, entonces significa aplacar la ira personal de Dios. Sin embargo, la expiación es la remoción de la ira, quitar el pecado o la culpa. En otras palabras, la propiciación trae la ira de Dios al cuadro, mientras que la expiación deja fuera la ira de Dios. Si uno quisiera usar estas dos palabras en conexión la una con la otra, entonces diríamos que Cristo propició o apaciguó la ira de Dios haciéndose una expiación por nuestros pecados. Romanos 3:25 dice, Cristo Jesús fue a quien Dios, su mismo Padre, exhibió públicamente como propiciación por su sangre. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor de Dios, que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La pregunta del millón esta mañana es la siguiente. ¿Cómo se hace realidad? ¿O cómo se puede aplicar esto a nuestra vida? ¿O cómo se aplicó para los creyentes a nuestra vida esto? Bueno, el texto que estamos estudiando decía lo siguiente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermanos, la fe salvadora, la fe inicial es creer. Y es un medio vital para que esto se aplique a nuestras vidas. En Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay un detalle, hermanos. Quiero decirle que aún esa fe con la que hemos creído nosotros no es nuestra. Pertenece a Dios. Nadie nace con la fe salvadora. Ninguno de nosotros ha nacido. Y si alguien empezó, esta mañana está acá sentado y empezó a buscarle a Dios, no fue tu iniciativa. Dios puso en tu corazón para que vos empieces a buscarle a Dios. No hay mérito en nuestras vidas. Dios puso y Dios te regaló esa fe salvadora. Todos los niños que en este momento están naciendo en una maternidad, están naciendo muertos espiritualmente.
sin la fe salvadora. Dios tuvo que darle esa fe para que ellos puedan creer en Cristo Jesús. Y los judíos en Roma, donde Pablo escribió esta carta, no eran la excepción. Resulta que aquí hay un hilo fino, hermanos, una raya muy fina entre creer en mi propia justicia y creer en la justicia de Dios, que es Jesucristo. Los judíos de aquella época, a quienes Pablo escribió, creían en su propia justicia. O si no, no le escribiría y repetiría esto. Dios le dice que están bajo pecado, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué bueno, hermanos, que la Biblia aclare que Dios mismo fue quien ofreció a su Hijo en sacrificio en la cruz. La pregunta es, ¿qué nosotros colaboramos con esa salvación que tenemos? ¿Saben qué colaboramos, hermanos? Tu pecado. Y nada más. Nuestro pecado. Lo único que puede salvar a un hombre es creer en la justicia de Dios por medio del sacrificio. En el versículo 26, el próximo domingo, vamos a analizar mucho esta fe salvadora. ¿En qué consiste? Puede que tú estés esta mañana acá diciendo que tenés la fe salvadora, y puede que no. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros, sin embargo, desde que Adán y Eva pecaron, vinimos contaminados por el pecado. Esa dificultad se encuentra a lo que surge siempre en distintas interpretaciones, y es bueno tocar este tema, es que si la expiación es limitada o ilimitada. O dicho de otra manera, ¿Cristo murió por todos los hombres del mundo o murió solo por los creyentes de todo el mundo? Todos sabemos que no todos van al cielo, que hay condenación. Aún el propio Judas, que vivió 3 años con Jesucristo, fue al infierno. Fue al infierno. El joven rico fue al infierno. Elí en el Antiguo Testamento, cuando los hijos pecaron, Samuel el profeta le dijo, no habrá expiación por tu casa, ni por toda esa descendencia. Le quitó la salvación. Esta dificultad de que Cristo murió por todo el mundo se encuentra en muchos pasajes que solemos leer en la Biblia, en donde utilizan con respecto a la muerte de Cristo que fue por todos o por el mundo entero. ¿Qué estará diciendo cuando dice por todos, por el mundo entero? Nosotros no creemos que Cristo murió por cada una de las personas de este mundo. ¿Saben por qué? Como dije hace rato, no todos irán al cielo, a menos que obedezcan el Evangelio. No importa que vos te enteres qué es el Evangelio. La Biblia dice que vos tenés que obedecer el Evangelio para ser salvo. Y perseverar hasta el fin incluso. La Iglesia Católica lastimosamente enseña que todos los hombres irán al cielo. Y viven como quieren esta vida. Ellos dicen, bueno, le va a morir, se le reza y se les pide a Dios para que lo pasen del purgatorio, doctrina que inventaron ellos, y luego pasar al cielo. Hermanos, déjenme decirle que eso los teólogos lo llaman una gracia barata. Nosotros le costamos a Dios la sangre de su Hijo Jesucristo. No para vivir la vida como se nos dé la gana, sino para que vivamos obediente al Evangelio. Lo que sí creemos y enseña la Biblia es que Cristo murió por la universalidad de los elegidos, predestinándolos para salvación, gente de toda tribu y nación en el mundo, y a la inclusión inclusive de los gentiles, además del mundo de los judíos. Cristo salva. Cristo nunca pretendió salvar a las personas. Cristo salva. Si te salvó,
Vos no pudiste resistir a su gracia. No se puede resistir a la gracia de Dios. Ahora, con la muerte de Cristo, Dios demostró su justicia. Dice Romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, Jesucristo, testificada por la ley y por los profetas en todo el Antiguo Testamento. La justicia de Dios dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él, porque no hay diferencia. Más tarde, hermanos, Pablo explica, vamos a estudiar en el capítulo 4, dice que en Romanos capítulo 4, y pueden buscar ustedes en su Biblia 4:3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? En el siguiente capítulo, Romanos 4:3 dice, ¿por qué? Dice, ¿qué dice la Escritura? Pregunta Pablo. ¿Y saben qué? Le cita un pasaje del capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Creyó Abraham a Dios en la antigüedad y le fue contado por justicia. Ya Abraham creyó a Dios, creyó en las promesas de Dios, creyó en Jesucristo y eso le fue contado por justicia. El término justicia describe el carácter de Dios junto a sus acciones, las cuales guardan concordancia con su carácter. Usted suele ver, hermanos, en la televisión, cuando alguien quiere justicia, no está pidiendo justicia, está pidiendo venganza. Porque los periodistas le preguntan, ¿y vos qué querés? Yo quiero que se haga justicia. No, él quiere venganza. Y no tiene nada que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con salvar a pecadores. Dado que Dios es el juez de toda la tierra, es razonable pensar que siempre Él hará justicia. Él ama la justicia y aborrece el mal, dice la Biblia. Y la justicia constituye el cetro de su reino, dice el Salmo. La justicia de Dios, escuchen, es la justa justificación de Dios de los injustos, de nosotros. Su modo justo de pronunciar justo a los injustos, en el que demuestra su justicia, y no solamente eso, nos concede a vivir su justicia. Todos tenemos un testimonio de lo que éramos antes si sos creyente y lo que ahora estamos tratando de vivir la justicia de Dios. Aún eso Dios nos concede. Los creyentes que en otro tiempo vivíamos, según Efesios, en los deseos de nuestra carne, hoy tenemos la posibilidad de andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, versículo 10. Se trata de que la justicia de Dios denota lealtad, escuchen hermanos, a las personas de su pacto, a la luz, a las promesas de su pacto, a la luz de cual se le puede implorar y esperar que acuda a salvar a su pueblo. Y es lo que hizo. Por medio de Cristo, el justo, aquel que murió por los injustos, para llevarnos a Dios, dice Pedro. Y lo hace mediante la fe, cuando ponemos nuestra confianza en Él y acudimos a Él en busca de misericordia. La justicia es un atributo divino. Nuestro Dios es un Dios justo, acude a rescatarnos realizando un logro divino que nos concede una posición de justicia. No es que nosotros seamos justos. Piense por un momento, hermanos. Al corazón del ser humano le va a costar ser justo. Siempre vamos a inclinarnos a uno o a otros. Los que tenemos varios hijos nos dicen, bueno, vos sos con fulana considerada y con fulano no. Y tal vez sea cierto. Somos injustos. El hombre es injusto. Él nos concede una posición de justicia. Él nos hace justos. Dios nos ve justos. Por más de que nosotros sigamos actuando a veces con injusticia. La justicia que usted y yo necesitamos, hermanos, viene de Dios. Es la justicia de Dios mismo. Esa justicia es divina, es la que desciende de Dios mismo hacia nosotros. Ahora Filipenses capítulo 3, 8 al 9. Pablo dice algo muy interesante, entendiendo realmente de que Él, su propia justicia,
era como trapo de inmundicia. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice lo siguiente en el 9, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lastimosamente, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica Romana, vuelvo a decir, y otras sectas que operan en todo el mundo, enseñan que el hombre tiene algo de bueno. Que enseñan que el hombre tiene algo de bueno en él. Y junto con la gracia, imagínense hermanos, y junto en colaboración con la gracia, alcanzará plena salvación. No es lo que la Biblia enseña. Porque a partir del pecado de Adán y Eva, el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo. Está incapacitado. Los teólogos le llaman la depravación total. Está contaminado por el pecado. Vean ustedes las criaturas. Los bebés, mientras son chiquititos todavía, son hermosos, ¿verdad? Y después empiezan a ser malos. ¿De dónde viene? Viene en su genética. Porque todos heredamos el pecado de Adán y Eva. Jesús fue el único modelo de justicia por haber cumplido la ley perfecta de Dios. Un prominente predicador dice esto: no le impongas a Dios de lo que es justo. No le pida a Dios que sea justo contigo o con nosotros. ¿Qué haría Dios con nosotros? La justicia manda a todos los seres humanos al infierno. Eso es lo que merecemos. Tú no quieres justicia. Te vas a condenar. Lo que necesitamos es misericordia. De manera que Dios no nos dio lo que merecíamos. Nos dio lo que no merecíamos. Su gracia. Por eso estamos acá, esta mañana, reunidos delante de su palabra. Dios, con un amor inquebrantable, el Gesed, como dicen del Antiguo Testamento, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y algo interesante dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores: puedes ser tan bueno como quieras, ser tan moral como puedas, ser tan honesto como desees, caminar tan derecho como puedas. Sin embargo, allí está la amenaza inmutable. Dice la Biblia: mas el que no creyere será condenado. Hay una línea finita, como dije, en creer nuestra propia justicia. Cristo murió para Dios para demostrar su justicia. Ahora vamos a ver que Cristo murió para perdonar el pecado del creyente. Dice Romanos 3:25b: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo tenía que explicar esto. ¿Por qué por tanto tiempo parece que Dios no reaccionó para perdonar los pecados de los hombres? Por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es esto de pasar por alto los pecados pasados de los hombres? ¿Será que Dios se olvidó de castigar el pecado de toda la humanidad hasta Cristo? No. Dice Romanos que Él lo hizo en su paciencia. Tenía que ver con tolerancia. Cristo tenía que venir. Los pecadores antes de Cristo miraban a Cristo por fe. Y nosotros, para salvarnos, hemos mirado con fe lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La cruz resume todo. La cruz resume la historia pecadora del hombre. Por mucho tiempo Dios no intervino en un juicio directo contra los pecadores. ¿Cómo pudo hacer Dios esto sin quebrantar su propia justicia? ¿Cómo es que Adán no murieron en el mismo instante que pecaron? Si la Biblia dice que el hombre que pecare, esa morirá.
Bueno, existe una explicación. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron, un animal que no tenía nada que ver con ellos, ni con ese pecado, murió en lugar de ellos. ¿Se acuerdan ustedes? Ellos pecaron. Lo primero que hicieron, después de enterarse que estaban desnudos, con los ojos de la pérdida de la inocencia, más con los ojos de la conciencia, tomaron hojas de higo y se taparon su desnudez. Dios mismo mató un animal, un sacrificio, un derramamiento de sangre, y con esa piel de esos animales los vistió con la vestimenta que Dios debe darnos. Todos los hombres pecadores están vestidos con la ropa de la religión. A nosotros Dios nos vistió con su cordero, con las ropas de su cordero. Ese animal fue sacrificado por Dios para darles un nuevo vestido a ellos y perdonar la vida de ellos. Hubo un derramamiento de sangre y esto, hermano, era una sombra. La sombra no es lo verdadero. Acá está lo verdadero. La sombra es algo que muestra lo verdadero. Y eso es lo que pasó antes con ese sacrificio. Era que Dios daría muerte a un sustituto para redimir a los pecadores. Ya en Génesis prometió reparar y restaurar la comunión del hombre con Dios. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros somos salvados por el Señor Jesucristo, tenemos y recuperamos la misma comunión que Adán y Eva tenían con Dios al principio, antes de pecar. De nuevo hay una comunión con Dios. Solamente el creyente lo tiene a través de Jesucristo, su Hijo amado. La razón por la cual de que Dios nos intervino en su juicio divino cuando todos los hombres pecaron hasta Cristo es que los animales fueron los que tomaron el lugar de los pecadores. Para entender un poco sobre la expiación o sobre el perdón del pecado, de los pecados en el Antiguo Testamento por tanto tiempo, tenemos que leer el Éxodo. Ahí en el capítulo 25, abran por favor, versículo 17 del Éxodo. En su narrativa, el Éxodo, Moisés escribe y trata de cómo será el lugar y los mobiliarios donde se hará el perdón por los pecados del pueblo judío en todo el camino hasta que venga Cristo. Dice Éxodo 25, 17, le escribe a Moisés y dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Más o menos como este púlpito, una tapa. Harás también un querubín en un extremo y en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás que los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca como una tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 22 dice interesante, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Los judíos tenían un día en el año, el día de la expiación. Esto es del perdón de pecados, de sus pecados cometidos. Y un sumo sacerdote debía ministrar esta gracia para ellos. Levíticos capítulo 16, versículo 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Moisés escribe en Levítico que los judíos, una vez al año, un sacerdote entrará en el lugar santísimo con sangre de animal para expiar los pecados
del pueblo. Dice, versículo 3, Levítico 16, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro de expiación y un carnero para el sacrificio. Versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el sacrificio. Y hará traer a Aarón el becerro del perdón que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. ¿Saben qué, hermanos? Estos sacrificios que se hicieron por mucho tiempo no lograron satisfacer a Dios. Él nunca quedó satisfecho. Por eso se hizo por tanto tiempo, hasta que venga Cristo. El autor de Hebreos trae a colación este pasaje para explicarnos que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz convirtió este elemento del propiciatorio. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Nuestro versículo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya no hay más muebles, ya no hay sangre de animal derramada, ya no hay un sacerdote que entre. Fue Cristo mismo que entró por nosotros en el cielo. En un lugar no hecho de manos, dice la Biblia. Lea ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de lo que hablamos. Escuchen lo que dice el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como hacían los sacerdotes, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y escuchen lo que dice el 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, 26, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, hace 2000 años, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Los otros cubrían el pecado por mucho tiempo. Cristo quitó de en medio el pecado. La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El autor de Hebreos está diciendo que el sacrificio de Cristo es el único que puede quitar los pecados de los hombres. Hace 2000 años, el sacrificio que Cristo realizó en la cruz es la propiciación por nuestros pecados. Su muerte y su resurrección expió nuestros pecados. Sustituyó esa práctica que se hacía en la antigüedad. Por eso que el perdón de los pecados nuestros, pasados, presentes y futuros, solo se debe a la obra acabada de Cristo. Cristo, dice la Biblia, es para nosotros redención, propiciación, expiación y aún reconciliación con el Padre. Dijo Juan cuando le vio a Cristo, Juan el Bautista, para predicar de él, y ahí él dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios, escuchen, el único sacrificio que puede satisfacer a Dios. Ustedes vean, en las religiones paganas es el adorador y no su Dios es quien tiene la responsabilidad de apaciguar la ira de su Dios. Nosotros todo lo contrario, es el Dios mismo que vino a apaciguar su ira, dándonos a su Hijo. Ustedes ven, hermanos, que los demás dioses caprichosos son deidades que piden sacrificio a sus fieles y adoradores. Hay un ejemplo, el dios Moloch en la antigüedad. Era una figura con un hombre, con un cuerpo de hombre, una cabeza de toro, en donde en su regazo había fuego y los hombres tenían que venir a ofrendarle a su hijo recién nacido en sacrificio a Moloch. Los judíos practicaron esto. Los judíos que tenían un corazón duro, porque creían en su propia justicia.
¿Qué dice Isaías de Cristo? 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cristo fue afligido por Dios y quedará satisfecho. Imagínense lo que Isaías 700 años atrás dijo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice de Cristo, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe qué, hermano? Usted está acá porque Cristo oró por usted. En el huerto de Getsemaní, cuando estuvo Cristo, Él ahí oró por nosotros. Él dijo humanamente, Padre, si es posible, aparta de mí estos sufrimientos que voy a pasar a partir de ahora. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oró por nosotros. Él oró por vos, para que seas salvo. Es bueno entender, hermanos, que por este pasaje que hemos leído, que Cristo murió por dos razones fundamentales. En primer lugar, Cristo murió para Dios. Tendríamos que mirar así para mirar el cuadro completamente. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El contexto acá es que el cristiano es llamado a demostrar amor, como Dios lo hizo. Pablo utilizó la muerte de Cristo como un supremo ejemplo de amor al sacrificarse a sí mismo por los pecadores perdidos como una ofrenda a Dios. La muerte de Cristo fue una ofrenda a Dios, una ofrenda de olor fragante, dice la Biblia. Cristo en la cruz puso todo el pecado sobre sí mismo y renunció a su propia vida. Le estuve diciendo a una persona esta semana en casa, ¿a los cuántos años Cristo murió? 33 años. Nosotros creemos siempre que a los 33 años vamos a empezar a vivir la vida. Y Él renunció a su propia vida. Él murió. No sé si usted es consciente de esto, o somos conscientes. Él renunció a su propia vida. Su padre le pidió para que muera. Su padre le mató por nosotros. Utilizó el clavo de los romanos, utilizó la cruz de los romanos, utilizó el juicio de los romanos, utilizó la condena de los judíos, pero Dios le mató. Dios le afligió a él. 33 años. Yo tengo 57 y no quiero morir todavía. Él renunció a su propia vida. Voy a morir, dijo. Y la Biblia dice que él caminó hasta la muerte, obedientemente, y muerte de cruz. La muerte de Cristo también, en segundo lugar, salvó a los pecadores que somos nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el país de Filipinas, en todas las Semanas Santas, hay personas que literalmente se crucifican. Así, pero literalmente, se crucifican. Pueden hacerlo, hermano, pueden hacerlo. Pero hay un grave problema. El Señor Jesucristo subió a la cruz sin haber cometido ni un solo pecado. Esos que se crucifican en Filipinas nacieron pecadores. Cuando dice que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, está queriendo decir que el Señor Jesucristo nunca, ni por un instante, ni en una milésima de segundos, nunca tuvo relación con el pecado. Fue el sacrificio perfecto. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, Jesús, en el momento en el que cargó tu pecado y mi pecado, aún su Padre lo abandonó
por un instante, espiritualmente. Cerca de la hora novena, dice Mateo 27, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No creo que ningún hombre llegue a sentir el abandono, tal abandono de una relación tan perfecta, de tan perfecta unidad que tenía Jesucristo con su Padre. Aún eso sufrió el Señor Jesucristo. Dice Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición, Él se hizo por nosotros maldito. Porque está escrito, dice Pablo a los Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién eran los colgados en un madero? Los ladrones, los ultrajadores. Aquellos eran. Y Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Colosenses dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta pública que decía que vos te ibas al infierno y yo también. Sin embargo, Jesucristo dice, quitándola del medio con su muerte y clavándolo en una cruz. Despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no sé, hermano, si usted es consciente de todo esto. El sacrificio de Cristo, que hizo Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario, tendría que ser nuestra forma de vivir, pensando en esto. Esto es el Evangelio. Lo deberíamos considerar en nuestro andar diario. ¿Se dan cuenta que el Evangelio no es solo un folleto que entregamos a alguien? Es nuestra vida misma. Nosotros predicamos con nuestra vida el Evangelio. Por eso somos evangélicos. Qué bueno, hermano, que tus vecinos, tus parientes, tus compañeros de trabajo, todos vean, y la iglesia misma, tus hermanos acá, vean de que vos vivís el Evangelio. Vamos a ver. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. No daría el día para mostrar todos los pasajes que muestra que Jesucristo, tú eres en la cruz la propiciación por nuestros pecados. Y no hay mejor oración que aquel que hizo el publicano pecador cuando entendió que era un pecador, cuando dijo, Cristo, sé propicio a mi pecador. Totalmente diferente del fariseo que tenía su propia justicia o que creía en su propia justicia. Nosotros, Señor, queremos ser personas que creen en la justicia tuya, en Jesucristo, no en nuestra propia justicia, que no sirve de nada, sirve para condenarnos, mas tú nos diste salvación en Cristo. Gracias por todo, Señor, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.